Hay una pregunta que Viktor Frankl se hizo en el momento más oscuro que un ser humano puede vivir. No se la hizo en un consultorio, no se la hizo con libros alrededor, se la hizo en un campo de concentración, sin zapatos, con frío, con hambre, habiendo perdido todo lo que amaba. Y la pregunta era esta: ¿por qué seguir? No como desesperación, sino como búsqueda genuina, como el acto más valiente que existe, el de un hombre que lo ha perdido todo, y aún así decide preguntarse si hay una razón para el siguiente paso. Esta noche tú estás aquí, con tus propias preguntas, con tu propio peso, y quizás no es tan diferente a lo que se preguntaba Frankl. Quizás en el fondo todos, en alguna noche, llegamos al mismo lugar, a esa pregunta silenciosa que no siempre nos atrevemos a formular en voz alta. Esta noche puedes formularla. Aquí es seguro. Frankl descubrió algo que cambió para siempre la manera en que entendemos el sufrimiento humano. Descubrió que el dolor sin nombre es el que más destruye. Que cuando no sabemos por qué nos duele algo, ese dolor se expande, se vuelve todo, lo llena todo. Pero cuando le ponemos nombre, cuando decimos, esto me duele porque perdí algo que amaba, esto me duele porque me siento invisible, esto me duele porque esperaba más de mí mismo, algo cambia. El dolor no desaparece, pero deja de ser el dueño. Esta noche, quiero preguntarte algo simple y honesto. ¿Qué es lo que más te pesa ahora mismo? No en general, no en abstracto, ahora, esta noche, en esta cama. Escribe en los comentarios solo esto: me pesa. Y termina la frase con una palabra, con lo que sea verdad, porque nombrar el peso es el primer acto de libertad que describía Frankl. Y la libertad, decía, siempre empieza en el interior, siempre, sin excepción. Frankl nació en Viena en 1905. Estudió psiquiatría y psicología. Desarrolló su propia escuela de pensamiento antes de los 40 años. Tenía una vida, una familia, un futuro construido con cuidado y con amor. Y entonces llegó 1942 y todo desapareció. Fue deportado a Theresienstadt, luego a Auschwitz, luego a otros campos. Perdió a su esposa, perdió a sus padres y perdió el manuscrito de su primer libro que llevaba cosido en el abrigo, ese libro que había escrito con años de trabajo y que consideraba su contribución más importante al mundo. Quedó con nada. Y sin embargo, hay algo en esa historia que no es solo tragedia. Hay algo que Frankl mismo describió con una claridad que todavía hoy resulta casi imposible de entender desde afuera. Dijo que en los campos descubrió algo que nadie podía quitarle, algo que los guardias no podían confiscar, algo que el hambre no podía consumir, algo que el frío no podía matar. La libertad de elegir su propia actitud, no la libertad de moverse, no la libertad de comer, no la libertad de ver a sus seres queridos. Esas libertades las habían destruido completamente, sino la libertad interior, la que existe en el espacio entre lo que te ocurre y cómo decides responder a ello. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Piensa en eso esta noche. Piensa en lo que te ocurrió hoy.
en lo que alguien te dijo, en lo que salió mal, en lo que no fue como esperabas. Todo eso ocurrió. Es real. No lo estoy minimizando. Pero entre todo eso y tú hay un espacio, pequeño quizás, a veces casi invisible, pero existe. Y en ese espacio, esta noche, estás eligiendo estar aquí, eligiendo escuchar, eligiendo, aunque sea por esta hora, no anestesiarte, sino estar presente. Eso es exactamente de lo que hablaba Frankl. Hay un concepto en la obra de Frankl que se llama vacío existencial. Lo describía como una de las enfermedades más comunes del siglo XX. Y lo que decía sobre él es algo que resuena de una manera particular en la época en que vivimos nosotros, décadas después. El vacío existencial, decía, es esa sensación de que algo falta, no comida, no dinero, no relaciones, sino algo más profundo, algo que no tiene nombre fácil, algo que aparece especialmente los domingos por la tarde o en las noches cuando el día terminó y el cuerpo está quieto, pero la mente no encuentra dónde posarse. ¿Lo reconoces? Ese vacío que a veces se disfraza de aburrimiento, que a veces se disfraza de cansancio, que a veces hace que busquemos llenar el tiempo con cualquier cosa, con el teléfono, con series, con comida, con conversaciones que no nos nutren solo para no tener que sentarnos con ese espacio que no sabemos nombrar. Frankl decía que ese vacío no es una enfermedad, es una señal, es el alma, diciéndote que todavía no has encontrado tú para qué. No el para qué de tu carrera, no el para qué de tus logros, el para qué profundo, el que te haría levantarte aunque todo lo demás fallara, el que te haría seguir aunque nadie te mirara. El que existe independientemente de lo que otros piensen o digan o valoren. Esta noche no tienes que encontrarlo, pero sí puedes empezar a sentir que existe, que hay algo en ti que busca y que esa búsqueda no es un síntoma de que algo está mal. Es la señal más clara de que algo en ti sigue vivo. Tu cuerpo, mientras escuchas esto, está haciendo algo que no requiere tu intervención. Está bajando su temperatura. Está reduciendo el cortisol. Está comenzando el proceso que solo ocurre cuando el sistema nervioso finalmente recibe el mensaje de que puede soltar, de que no hay amenaza, de que esta noche está permitido descansar. Y mañana por la mañana, cuando abras los ojos, algo será diferente, no dramáticamente, pero habrá 1 milímetro más de espacio entre tú y lo que te pesa, 1 segundo más antes de reaccionar. Una ligera sensación de que algo se ordenó mientras dormías. Frankl lo llamaría el trabajo silencioso del sentido. El alma organizándose en la oscuridad. Antes de continuar, una cosa. Si estas noches te están dando algo real, puedes apoyar este espacio con un café. El link está en la descripción. No es un anuncio. Es solo una puerta abierta para quien quiera entrar. Con ese gesto, también ayudas a mejorar la calidad de la voz y la manera en que estas palabras llegan a ti. Gracias. Sigamos. Frankl desarrolló lo que llamó logoterapia, del griego logos, que significa sentido. La idea central era radical para su época y sigue siéndolo hoy. Decía que la motivación más profunda del ser humano no es el placer, como decía Freud, no es el poder
como decía Adler, es el sentido. La necesidad de sentir que la propia existencia significa algo, que uno está aquí por alguna razón, que lo que hace importa aunque nadie lo vea. Y lo más importante decía, que ese sentido no se inventa, no se construye intelectualmente, se descubre, como se descubre algo que ya estaba ahí, esperando. Como cuando encuentras una fotografía vieja y de repente recuerdas algo que habías olvidado que sabías. El sentido ya está en ti. Esta noche no tienes que crearlo, solo tienes que quedarte lo suficientemente quieto para empezar a escucharlo. Hay 3 maneras en que Frankl decía que los seres humanos encontramos sentido. La primera es a través de lo que damos al mundo una obra, un acto, una creación. La segunda es a través de lo que recibimos del mundo una experiencia, un encuentro, la belleza de algo que nos detiene. La tercera, y esta es la más poderosa, es a través de la actitud que tomamos frente al sufrimiento inevitable. Esa tercera vía es la que Frankl descubrió en los campos, cuando ya no podía crear, cuando ya no podía recibir belleza ni amor, solo le quedaba la actitud. Y descubrió que esa actitud, elegida conscientemente en el momento más oscuro, era suficiente, era más que suficiente, era todo. Esta noche, quizás no estás en tu momento más oscuro, o quizás sí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la capacidad que Frankl describe, esa libertad interior de elegir cómo responder, no es algo que se desarrolla solo en los momentos extremos. Se desarrolla en noches como esta, en momentos pequeños de conciencia, en la decisión de estar presente en lugar de anestesiado, en el acto de escuchar en lugar de distraerse. Cada noche como esta es práctica, no para nada en particular, para todo, no and come. Frankl tenía una técnica que usaba con sus pacientes que llamaba intención paradójica, pero esta noche quiero usar algo más simple, más tuyo. Piensa en algo que hayas atravesado, algo difícil, algo que en su momento no sabías cómo ibas a sobrevivir. Puede ser una pérdida, puede ser una ruptura, puede ser un fracaso. Puede ser algo que nadie sabe que atravesaste. Lo atravesaste, estás aquí. Eso no es pequeño. Frankl diría que en ese atravesar, aunque no lo sintieras así en el momento, había un acto de libertad, la decisión de seguir, de poner un pie delante del otro, de llegar hasta esta noche. Escribe en los comentarios solo esto: lo atravesé y aquí estoy, sin explicación, sin detalle, solo esas palabras, porque son verdad. Y la verdad dicha en voz alta, aunque sea en un comentario en la oscuridad de la noche, tiene un peso que Frankl hubiera reconocido inmediatamente como sagrado. Hay algo que Frankl observó en los campos que resulta perturbador y liberador al mismo tiempo. Observó que no eran necesariamente los más fuertes físicamente los que sobrevivían, ni los más jóvenes, ni los más sanos. Ambos eran los que tenían un para qué, los que tenían algo que terminar, alguien a quien volver, una razón que existía más allá de ellos mismos. Esa razón los mantenía en pie cuando todo lo demás fallaba. Les daba una resistencia
que no venía del cuerpo sino de algo más profundo. Y Frankl lo generalizó. Dijo que este principio no aplica solo a los campos de concentración. Aplica a cualquier forma de sufrimiento humano, a cualquier noche difícil, a cualquier momento en que la vida parece demasiado pesada para seguir cargándola. El que tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase la tomó de Nietzsche, pero la vivió en carne propia, y al vivirla le dio una dimensión que ningún filósofo de escritorio podría haberle dado. ¿Tienes un para qué? No tienes que saberlo con claridad esta noche. No tienes que tenerlo completamente formado, pero quizás hay algo, una persona, un proyecto, una versión de ti mismo que todavía no has llegado a ser, una cosa que quieres ver antes de irte. Ese para qué, aunque sea pequeño, aunque sea apenas un destello, es lo más importante que tienes esta noche. Cuídalo. Tu respiración en este momento es más lenta que cuando empezaste, no porque hayas hecho algo, sino porque el cuerpo, cuando se le permite, siempre encuentra su ritmo, siempre sabe cuándo es tiempo de soltar. Confía en eso, confía en que lo que Frankl descubrió en el lugar más oscuro que existe, también está disponible para ti esta noche, en esta cama, en esta oscuridad. Con todo lo que eres, y todo lo que cargas, y todo lo que todavía no sabes sobre ti mismo, el sentido no te ha abandonado, solo está esperando que te quedes lo suficientemente quieto para escucharlo. Y esta noche, poco a poco, te estás quedando quieto. La primera parte termina aquí, pero algo en ti continúa, más adentro, más cerca de esa respuesta que Frankl buscó en los campos, y que tú estás buscando esta noche en tu propia oscuridad particular. Quédate. La segunda parte comienza donde esta termina. Hay una imagen que Frankl usaba con sus pacientes cuando llegaban a su consultorio completamente rotos, cuando ya no veían salida, cuando el peso de lo que cargaban les había quitado la capacidad de imaginar que las cosas podían ser diferentes. Les pedía que cerraran los ojos y les decía esto: imagina que ya pasó. Imagina que estás al final de tu vida mirando hacia atrás, y desde ese lugar, desde esa distancia, dime, ¿qué significó todo esto? No es una pregunta fácil, no pretende serlo, pero Frankl había descubierto algo poderoso en ella, que cuando el ser humano se coloca mentalmente al final del camino y mira hacia atrás, algo cambia en cómo ve el presente. Lo que parecía insoportable desde adentro comienza a verse diferente desde afuera. No más pequeño necesariamente, pero con más contexto, con más sentido. Esta noche quiero hacerte esa misma pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo mientras escuchas, para que duermas con ella. Porque las preguntas que llevamos al sueño tienen una manera particular de encontrar respuesta en la oscuridad. ¿Qué significará todo esto? ¿Que cuando lo veas desde lejos? Frankl trabajó durante décadas con personas que habían perdido el sentido y descubrió que una de las primeras señales de que alguien está recuperándolo es que empieza a hacer preguntas diferentes. No ¿por qué me pasó esto a mí?, sino
¿qué puedo hacer con lo que me pasó? No, ¿cuándo va a terminar esto? Sino, ¿qué me está enseñando esto que no podría aprender de otra manera? No es un cambio fácil, no ocurre de un día para otro, pero ocurre, y a veces empieza en un momento muy pequeño, en una noche como esta, en una pregunta que alguien te hace y que de alguna manera toca algo que llevabas tiempo sin tocar. Escribe en los comentarios esto: lo que más me ha enseñado el dolor es, y termina la frase como puedas, con una palabra, con una frase, con lo que sea verdad esta noche. No para nadie más, para ti, para que al escribirlo, algo en ti lo reconozca, lo nombre, lo integre. Frankl describía el sufrimiento humano con una metáfora que encuentro una de las más honestas que existen en toda la psicología y la filosofía del siglo pasado. Decía que el sufrimiento es como un gas. Si introduces gas en una habitación vacía, el gas llena toda la habitación. No importa cuánto gas sea, no importa si es poco o mucho, llena todo el espacio disponible. El sufrimiento funciona igual. Si le das todo el espacio interior, lo llena todo. Si tu vida interior está vacía de sentido, de propósito, de conexión, el sufrimiento más pequeño puede volverse insoportable porque no hay nada más. Solo él. Pero si hay otras cosas, si hay un para qué, si hay amor, si hay algo que crear o cuidar o hacia lo que moverse, entonces el sufrimiento ocupa su lugar real, que puede ser grande, que puede ser doloroso, pero no lo es todo. No puede serlo, porque hay otras cosas que también son reales. Esta noche estás llenando tu espacio interior con algo diferente al sufrimiento, con palabras, con silencio, con la presencia de ideas que señalan hacia algo más grande que el dolor del día. Eso no es escapar del dolor, es exactamente lo que Frankl hubiera recomendado, es crear las condiciones para que el dolor encuentre su lugar real, en lugar de expandirse hasta llenarlo todo. Attenuation. Deja que el cuerpo se hunda un poco más en lo que lo sostiene, no porque debas relajarte, sino porque ya lo estás haciendo, ya está ocurriendo. El peso que sentías al empezar esta noche no ha desaparecido, pero ha encontrado un contexto, y un dolor con contexto es un dolor que puede soportarse, que puede, incluso con el tiempo, transformarse en algo que no esperabas. Frankl tenía un paciente, un hombre mayor que había perdido a su esposa hacía 2 años y que no podía superar el duelo. Llegó al consultorio completamente paralizado por el dolor, incapaz de funcionar, incapaz de ver ningún futuro. Frankl no le dijo que el tiempo lo curaría, no le dijo que encontraría a alguien más, no le ofreció técnicas para manejar el dolor. Le hizo una pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubieras sido tú el que murió primero y ella la que quedara? El hombre lo pensó y dijo: hubiera sido terrible para ella, hubiera sufrido enormemente. Y Frankl le respondió: entonces tu sufrimiento tiene un precio, el precio que pagas, para que ella no haya tenido que pagarlo. El hombre no dijo nada, pero algo cambió en su cara. Frankl escribió que en ese momento
vio cómo el dolor del hombre no desapareció, sino que encontró un marco, un sentido. Y con ese sentido se volvió soportable de una manera que no había sido antes. Esto es lo que hace el sentido. No elimina el dolor, lo transforma, lo convierte en algo que puedes cargar, porque entiendes para qué lo cargas. ¿Hay algo en tu vida que cargues sin entender para qué? ¿Algún dolor que lleves sin haberle encontrado todavía un marco? No tienes que encontrarlo esta noche, pero quizás esta historia te da algo, una dirección, una posibilidad de que el marco existe, aunque todavía no lo veas. Hay algo que quiero pedirte que hagas esta noche, no como ejercicio, como acto consciente en el sentido frankliniano de la palabra. Piensa en alguien que esté sufriendo ahora mismo. No tienes que saber exactamente qué le pasa, solo alguien que sientes que está cargando algo pesado, un familiar, un amigo, alguien que viste hoy y que tenía algo en los ojos que reconociste, porque tú también lo has tenido. Frankl decía que uno de los caminos más directos hacia el sentido propio es el amor activo hacia otro, no el amor sentimental. El amor como acto, como decisión, como atención dirigida conscientemente hacia alguien más. Escribe en los comentarios el nombre de esa persona, solo el nombre. O, si prefieres, escribe pienso en alguien que necesita esto, porque ese pensamiento, esa atención dirigida en la oscuridad de la noche, es exactamente el tipo de acto que Frankl llamaba lleno de sentido, pequeño, invisible, pero real, pero tuyo. Frankl hablaba de algo que llamaba la libertad de la última actitud. Decía que incluso en las condiciones más extremas, incluso cuando todo lo externo ha sido destruido, queda siempre una libertad que nadie puede quitarte. La libertad de cómo morir, la libertad de cómo sufrir, la libertad de mantener la dignidad cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Y lo decía no como abstracción filosófica, lo decía habiendo visto a hombres y mujeres en los campos que eligieron esa libertad, que en las condiciones más inhumanas que se pueden imaginar, encontraron la manera de dar su último pedazo de pan a alguien que lo necesitaba más, de decir una palabra amable cuando hubiera sido comprensible no decir nada, de mantener algo humano en ellos cuando el sistema entero estaba diseñado para destruir exactamente eso. Frankl los llamaba los santos desconocidos, y decía que eran la prueba más contundente que había visto en su vida de que la libertad interior es real, de que existe, de que no es un concepto. Es una capacidad que está en ti ahora mismo, aunque nunca hayas tenido que usarla de esa manera extrema. Está en ti ahora mismo mientras escuchas esto. En la decisión de estar aquí, en la decisión de no escapar, en la decisión de quedarte con lo que eres esta noche, sin editarlo, sin mejorarlo, sin fingir que es diferente. Esa es tu libertad interior y nadie puede quitártela. Tu mandíbula puede soltarse un poco más. A veces, guardamos ahí conversaciones enteras que nunca tuvimos, palabras que tragamos porque el momento no era el adecuado, o porque el miedo era más grande que la necesidad. Esta noche, esas palabras no necesitan salir, solo necesitan que dejes de sostenerlas
con tanta fuerza. Tus manos, si están cerradas, pueden abrirse, no porque debas, sino porque quizás ya están listas para soltar algo que llevan demasiado tiempo sosteniendo. Frankl escribió El hombre en busca de sentido en 9 días. Lo escribió de memoria, reconstruyendo el manuscrito que le habían quitado en los campos. Lo escribió como un testigo que sabe que lo que vivió importa, que lo que aprendió en el lugar más oscuro de la historia humana puede servir a alguien que lo lea décadas después, en una noche como esta. Y lo que más me impresiona de ese acto no es la velocidad, no es la memoria, es la fe que implica. La fe de que lo que escribía iba a llegar a alguien, de que el sentido de lo que había vivido podía transferirse, de que las palabras escritas en la oscuridad podían encender algo en la oscuridad de otro. Esta noche yo tengo esa misma fe, de que estas palabras llegan a donde tienen que llegar, de que tú, exactamente tú, estás escuchando esto, porque algo en ti lo necesitaba. No de manera general, de manera específica, personal. Frankl hubiera dicho que eso no es casualidad. Hubiera dicho que el sentido se manifiesta de maneras que la mente racional no puede predecir ni controlar, que hay una inteligencia en la vida que nos lleva hacia lo que necesitamos cuando finalmente dejamos de resistir y empezamos a escuchar. Esta noche estás escuchando, y eso ya es suficiente para que algo cambie. No dramáticamente, no de manera que puedas contarle a alguien mañana, sino de esa manera silenciosa y real que Frankl conocía mejor que nadie. Mañana por la mañana vas a abrir los ojos y el mundo va a estar ahí con todo lo que trae, pero habrá algo diferente en cómo lo recibes. Una pregunta nueva que llevas contigo, una posibilidad que antes no estaba. 1 milímetro más de espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese milímetro es la libertad de la que hablaba Frankl, y esta noche lo estás cultivando. Frankl decía que el ser humano necesita tensión, no estrés, no ansiedad, sino la tensión sana entre dónde está y dónde podría estar, entre quién es y quién sabe qué podría ser. Sin esa tensión, hay estancamiento, hay ese vacío existencial del que hablamos antes. Hay la sensación de que los días pasan, pero nada realmente avanza. Y la pregunta que usaba para crear esa tensión de manera sana era esta: ¿quién podría ser? Si le dieras permiso a lo mejor que hay en ti. No la versión perfecta, no la versión que otros esperan, la versión que tú reconocerías como genuinamente tuya, la que habla con tu voz, la que elige con tus valores, la que vive desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Escribe en los comentarios la mejor versión de mí y termina la frase como puedas, no como aspiración, como reconocimiento, como el acto de ver algo que ya existe en ti. Aunque todavía no haya encontrado del todo su forma, hay algo que quiero decirte sobre esta noche específicamente, sobre lo que está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas. El cerebro humano en este estado, en ese espacio entre la vigilia y el sueño, en esa zona liminal donde los pensamientos pierden sus bordes y las imágenes empiezan a aparecer solas.
Está en su estado más receptivo. No receptivo como pasivo, receptivo como abierto. Como tierra recién removida. Lo que entra en ese estado no pasa por los mismos filtros que lo que entra durante el día. No tiene que negociar con el ego, no tiene que superar las defensas que el yo consciente levanta para protegerse. Entra más directamente, se asienta más profundo. Frankl lo sabía de manera intuitiva, aunque no lo describiera en términos neurocientíficos. Por eso trabajaba tanto con el inconsciente. Por eso creía en el poder de las imágenes y las metáforas para llegar donde los argumentos racionales no pueden. Esta noche, las palabras que has escuchado están entrando de esa manera, no para convencerte de nada, no para darte una lista de cosas que hacer, sino para plantar algo. Una semilla de sentido, en tierra que esta noche está especialmente fértil. Y mañana esa semilla va a estar ahí, no visible todavía, pero real, como todas las cosas que crecen en la oscuridad antes de mostrar la superficie. La segunda parte termina aquí, pero tú no terminas, sigues más adentro, más cerca de ese lugar donde el dolor tiene nombre, y el nombre le quita el poder que tenía cuando era innombrable. Quédate. La tercera parte te espera donde las palabras se vuelven silencio, y el silencio se vuelve descanso. ¿Estás aquí todavía? Eso no es pequeño. La mayoría de las personas en este punto ya habrían cerrado los ojos y caído. Y si tú también estás cerrando los ojos, está bien. Esta voz puede seguir llegando aunque ya no estés del todo aquí. Aunque estés en ese lugar entre dos mundos donde las palabras se vuelven imágenes, y las imágenes se vuelven sensaciones, y las sensaciones se disuelven en algo que no tiene nombre. Frankl conocía ese lugar. Lo habitó durante años, no metafóricamente, literalmente. En los campos había noches en que el único espacio de libertad que le quedaba era ese lugar interior donde nadie podía entrar, donde podía pensar en su esposa, donde podía imaginar que estaba dando una conferencia sobre lo que estaba viviendo, donde podía, por unos momentos, Toa es people, ser más que lo que las circunstancias decían que era. Eso es lo que estás haciendo esta noche, sin saberlo quizás, sin nombrarlo así, pero estás habitando ese espacio interior que nadie puede quitarte. Ese espacio que Frankl defendió con toda su vida y con toda su obra. Y en ese espacio, esta noche, en dos, hay más de lo que parece. Hay una cosa que Frankl observó en los campos que nunca dejó de asombrarle. No era la crueldad. La crueldad era predecible. Era comprensible dentro de cierta lógica oscura de los sistemas que deshumanizan. Lo que le asombraba era lo otro. Los que en medio de todo eso elegían la humanidad. Había un médico en el campo que compartía su última ración de pan con los más enfermos. Había una mujer que cada mañana encontraba algo por lo que dar gracias, aunque pareciera imposible encontrarlo. Había hombres que, en la oscuridad total de esas noches, montaban chistes, no para negar el horror, sino para afirmar que algo en ellos era más grande que el horror. Frankl los observaba y pensaba, si ellos pueden elegir esto aquí, entonces la libertad interior no es un privilegio
de las circunstancias favorables. Es una capacidad humana fundamental, disponible en cualquier condición, en cualquier noche. Esta noche tus circunstancias no son las de un campo de concentración, pero la capacidad que ellos usaban allí es la misma que tú tienes ahora, la misma que estás usando ahora mismo, al elegir estar presente, al elegir escuchar, al elegir esta noche, en lugar de cualquier otra cosa. No lo minimices, no lo llames pequeño. Frankl no lo hubiera llamado pequeño. Frankl escribió algo que quiero que escuches con atención esta noche. No busques el éxito. Cuanto más lo busques y lo conviertas en una meta, más te escapará. Porque el éxito, como la felicidad, no puede perseguirse. Debe seguirte. Y solo lo hará como efecto secundario no intencionado de tu dedicación personal a una causa más grande que tú mismo. Esa causa más grande, ¿la tienes? ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sientas que es más grande que tú? No tiene que ser algo enorme. No tiene que ser algo que el mundo reconozca. Puede ser criar a tus hijos con amor consciente. Puede ser cuidar a alguien que te necesita. Puede ser crear algo, aunque nadie lo vea todavía. Puede ser simplemente ser una presencia honesta en la vida de las personas que amas. Escribe en los comentarios, mi causa más grande es, y termina con lo que sea verdad, con lo que llegue primero, con lo que sientas, aunque no puedas explicarlo completamente. Secure. He said, expleted, porque nombrarlo esta noche, en este estado, es plantarlo en el lugar más fértil que existe, en el umbral del sueño, en la tierra de lo que se construye sin que lo vigiles. Frankl hablaba de 3 tipos de valores que dan sentido a la vida humana. Los llamaba valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. Los valores de creación son los más obvios, lo que das al mundo, lo que haces, lo que produces, una obra, un hijo, un proyecto, una canción, un jardín, cualquier cosa que no existía y que existe porque tú estuviste aquí. Los valores de experiencia son más sutiles, son lo que recibes del mundo, la belleza que percibes, el amor que sientes, el momento en que algo te detiene porque es demasiado hermoso para seguir sin verlo. Una puesta de sol, una conversación que te cambia, el sabor de algo que comiste una vez y que todavía recuerdas. Y los valores de actitud son los más profundos, son la manera en que te enfrentas a lo que no puedes cambiar, la dignidad con que cargas lo que no elegiste cargar, la gracia con que atraviesas lo que no tenías manera de evitar. Frankl decía que los 3 tipos de valores pueden coexistir, que en una vida plena hay creación, y hay experiencia, y hay actitud. Pero también decía que en los momentos más difíciles, cuando la creación no es posible y la experiencia está bloqueada, siempre queda la actitud, siempre, sin excepción. Esta noche quizás no estás creando nada, quizás no estás teniendo una experiencia extraordinaria, pero la actitud con que estás aquí, que la manera en que elegiste esta noche, eso es un valor, en el sentido más profundo que Frankl le daba a esa palabra. No lo desperdicies pensando que no cuenta. Cuenta. Todo cuenta. Hay una imagen que quiero darte para que la lleves al sueño esta noche.
Imagina un faro, no grande ni impresionante, solo un faro en la oscuridad total, con el mar agitado alrededor, y el faro no se mueve, no reacciona a las olas, no se preocupa por la tormenta, solo gira, solo emite su luz en círculos lentos y constantes. No porque alguien lo esté mirando, no porque alguien se lo agradezca, sino porque esa es su naturaleza. Eso es lo que es. Frankl hubiera dicho que el ser humano que ha encontrado su sentido es como ese faro, no inmune al dolor, no ajeno a las tormentas, pero con algo en el centro que no se mueve, aunque todo alrededor se agite. Algo que sigue girando, sigue emitiendo, sigue siendo lo que es, independientemente de las condiciones. Tú tienes ese centro, aunque no lo sientas siempre, aunque haya noches en que las olas parezcan más grandes que el faro, aunque haya momentos en que la luz parezca muy pequeña contra la oscuridad, sigue ahí. Siempre ha estado. Esta noche lo estás visitando. Antes de continuar, bye, una cosa. Y si estas noches te están dando algo real, puedes apoyar este espacio con un café. El link está en la descripción. No es un anuncio, es solo una puerta abierta para quien quiera entrar. Con ese gesto también ayudas a mejorar la calidad de la voz y la manera en que estas palabras llegan a ti. Gracias. Sigamos. Frankl tenía una manera de hablar del futuro que era diferente a todo lo que había escuchado antes o después en la psicología. No decía que el futuro te espera, decía que el futuro te llama. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Esperar implica pasividad, implica que el futuro está ahí quieto y tú simplemente llegarás a él con el tiempo. Llamar implica algo activo, implica que hay algo adelante que te necesita, que hay una versión de tu vida que todavía no existe, pero que depende de que tú la traigas. ¿Qué te está llamando a ti ahora mismo? No lo que deberías hacer, no lo que otros esperan, sino lo que, cuando te quedas muy quieto y muy honesto en la oscuridad de una noche como esta, sientes que te está llamando. Puede ser algo que postergaste demasiado tiempo, puede ser una conversación que evitas tener, puede ser un camino que sabes que es el tuyo, pero que da miedo por lo que implicaría dejar atrás. Doster puede ser algo tan simple como permitirte descansar de verdad sin culpa, sin la sensación de que deberías estar haciendo algo más, lo que sea que te llame. Así, esta noche lo escuchas un poco más claramente, porque en la quietud, las voces que importan hablan más fuerte. Tu cuerpo en este momento está haciendo algo extraordinario sin que lo supervises. Está reparando tejidos, está consolidando memorias, está regulando hormonas, está preparándose para un mañana que todavía no existe, con una precisión y una inteligencia que ninguna mente consciente podría dirigir. Confía en eso. Confía en que tu cuerpo esta noche sabe lo que hace. Confía en que el proceso que Frankl llamaba la sabiduría del organismo está activo en ti ahora mismo, trabajando silenciosamente a tu favor. Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración. Perdió a casi toda su familia. Regresó a Viena después de la guerra y construyó una vida nueva. Escribió libros que se tradujeron a docenas de idiomas.
Dio conferencias en todo el mundo. Vivió hasta los 92 años. Y cuando le preguntaban cómo había podido hacer todo eso después de todo aquello, no hablaba de fuerza, no hablaba de resiliencia, no hablaba de técnicas ni de métodos. Hablaba de sentido. Decía que lo que lo mantuvo en los campos no era la esperanza de sobrevivir, era la certeza de que lo que había vivido, lo que había aprendido, lo que había visto en las personas a su alrededor, en las condiciones más extremas, importaba. Que había algo que hacer con todo eso. Que había palabras que escribir y personas que escuchar y un conocimiento que compartir que no podría compartirse si él no seguía. Eso era suficiente. Ese para qué era suficiente para el cómo más difícil que se puede imaginar. ¿Y el tuyo? El tuyo más pequeño y más cotidiano y más tuyo puede ser suficiente para los cómo que tú enfrentas? Frankl diría que sí, sin dudarlo. Diría que el sentido no tiene tamaño, que un para qué pequeño y genuino es infinitamente más poderoso que un para qué grande y vacío. Que lo que importa no es la escala, sino la autenticidad. No es cuántos te ven, sino si lo que haces viene de un lugar real en ti. Esta noche viene de un lugar real. Lo que sientes ahora mismo es real. La quietud es real. El peso que cargas es real. Y la posibilidad de que ese peso tenga sentido también es real. Hay una práctica que Frankl recomendaba que quiero adaptar para este momento. Imagina que dentro de 10 años, alguien que te importa mucho te pregunta cómo atravesaste este periodo de tu vida. No el periodo fácil, el que estás viviendo ahora, con todo lo que implica. ¿Qué quieres poder decirle? No qué vas a decirle. ¿Qué quieres poder decirle? Esa diferencia importa. Escribe en los comentarios solo el inicio de esa respuesta. Quiero poder decir qué. Y termina con lo que llegue. No lo pienses demasiado. No lo edites. Déjalo salir como sale. End quote. Porque lo que sale sin editar en la oscuridad de la noche suele ser lo más verdadero que tienes. Estamos llegando al final de esta noche juntos y quiero que sepas algo antes de que el sueño te lleve completamente. Frankl dedicó su vida a demostrar una sola cosa, no una teoría, no un sistema, una cosa, que el ser humano es capaz de más de lo que cree. No en el sentido motivacional superficial, no en el sentido de que puedes lograr cualquier cosa si lo intentas suficientemente, sino en el sentido más profundo y más real. En el sentido de que la capacidad de encontrar sentido, de elegir la actitud, de mantener algo humano en las condiciones más inhumanas, no es excepcional. No es el privilegio de los héroes o los santos. Es tuya. Es humana. Es lo que eres cuando te despojas de todo lo accesorio y te quedas con lo esencial. Esta noche te despojaste de algo. No completamente, no de manera dramática, pero algo cayó. Algo que cargabas sin saber que lo cargabas, algo que mañana pesará un poco menos que hoy. No porque yo te lo dije, sino porque tú elegiste estar aquí, porque tú decidiste escuchar, porque algo en ti sabía que necesitaba esto
aunque no pudiera haber explicado exactamente por qué. Ese algo que sabía es lo más sabio que tienes, más sabio que tus planes, más sabio que tus miedos, más sabio que las historias que te cuentas sobre quién eres y qué puedes y qué mereces. Escúchalo más. Frankl pasó toda su vida diciéndole a la humanidad eso. Escucha lo más sabio que tienes. Confía en esa voz interior que sabe antes de que la mente lo procese, que siente la dirección correcta antes de que el análisis llegue a ninguna conclusión. Esta noche, esa voz te trajo aquí. Y eso ya es suficiente para saber que está activa, que funciona, que puedes confiar en ella. Tu respiración ahora mismo es lenta, más lenta que al principio. Tu cuerpo más pesado, más quieto. El espacio entre un pensamiento y el siguiente, más amplio. Eso es el sueño acercándose. No como pérdida de conciencia, sino como transición, como el momento en que la oruga entra al capullo. No sabe exactamente qué va a ocurrir, pero algo en ella sabe que es necesario. Que del otro lado hay algo que requiere esta oscuridad temporal. Tú eres esa oruga esta noche y mañana, sin que tengas que hacer nada, sin que tengas que esforzarte, ni dirigir, ni controlar. Algo en ti habrá cambiado. Algo que esta oscuridad hizo posible. Frankl escribió una frase al final de El hombre en busca de sentido que llevo años pensando. Dijo que en última instancia, el ser humano no debería preguntarse cuál es el sentido de su vida, sino reconocer que es él quien está siendo interrogado, que la vida le hace preguntas y que su respuesta solo puede ser a su propia vida, viviéndola con responsabilidad, con presencia, con la honestidad de quien sabe que cada día es una respuesta a una pregunta que no siempre puede formularse con palabras. Esta noche diste una respuesta con tu presencia, con tu quietud, con la decisión de estar aquí en lugar de en cualquier otro lugar. Esa respuesta importa. Frankl lo sabría. Y yo, después de esta noche contigo, también lo sé. Cierra los ojos si todavía no lo has hecho. Deja que la voz se vuelva solo sonido. Deja que el sonido se vuelva solo vibración. Deja que la vibración te lleve al lugar donde ya no hay palabras. Solo descanso, solo oscuridad suave, solo tú, siendo exactamente lo que eres, sin que eso requiera ninguna justificación. Eres suficiente, no como meta, como hecho. Buenas noches, mañana serás, aunque sea un poco diferente. Una última cosa antes de cerrar los ojos completamente. Esta noche hablamos de Frankl, del sentido, del dolor que tiene nombre, de la libertad que nadie puede quitarte. Pero hay muchos más caminos que recorrer juntos y quiero que seas tú quien elija el próximo. ¿Qué tema quieres que exploremos en el siguiente video? ¿El miedo a no ser suficiente? ¿Cómo soltar a alguien que todavía amas? ¿Por qué cuesta tanto perdonarse a uno mismo? ¿O algo completamente diferente que llevas dentro y que sientes que necesita palabras? Escríbelo en los comentarios.
Tu comentario no solo elige el próximo video, le dice a alguien más que no estás solo en lo que siente. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete para no perderte lo que viene. Dale like para que otros encuentren esta noche. Compártelo con alguien que también lo necesite, aunque no sepa que lo necesita. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.